Pero ahora vamos a ver en la segunda carta a Timoteo. Fíjese, todavía le sigue advirtiendo, todavía sigue hablando con Timoteo en decirle que no tiene que descuidarse de las escrituras, de la palabra del Señor. Porque ahí nos dice que en los postreros días, en los tiempos últimos, van a haber hombres amadores de sí mismos. Va a haber hombres que aparentan vivir una vida piadosa. ¿Qué quiere decir? Que viven en Dios, ¿no? Que aparentan vivir en Cristo, que aparentan vivir, que son cristianos, pero realmente aquí nos va a hablar la palabra y nos va a advertir también para que nosotros podamos andar en integridad, caminar, y sobre todo que su palabra es la que nos enseña el camino correcto, nos enseña al estar delante de Dios, no con nuestros méritos, sino sabiendo siempre que Dios nos perdona nuestros pecados. Qué hermosa es la sangre de Cristo, que nos sigue perdonando y nos sigue limpiando de todos nuestros pecados hasta el día de hoy. Pero antes de que empecemos a orar, y te le doy la cita bíblica. Señor, te damos gracias porque eres hermoso, eres maravilloso, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es la que nos enseña, nos ayuda, nos corrige nuestra vida, Señor, cuando estamos mal delante de ti, Señor. Nos ayuda, Señor, Padre amado, Señor, a no ser amadores, Señor. Señor, aborrecer lo malo, Padre amado, eso nos enseña tu palabra, Señor. Y sobre todo, Señor, buscarte a ti, Padre amado, Señor. Dice tu escritura, así como el hombre busca la plata y el oro, así queremos buscarte, Padre amado, Señor. Buscarte de día y de noche, Padre amado, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y así vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo 3:1. En esta versión que vamos en Reina Valera dice el carácter de los hombres en los posteriores días, ¿no? Y en otra dice los peligros de los últimos días. Puede ponerle el tema ahí, el peligro de los últimos días, ¿no? En la serie. Y es muy importante, sí, que va a haber un peligro, déjeme decirle que sí. Mire, estaba yo pensando, ¿no? Diciendo qué hermoso, ¿no? Es las congregaciones. Si usted ve todas las iglesias, pues tienen su número telefónico, tienen la ubicación donde se encuentran. Ahora es más fácil, ¿no? No como antes que es una iglesia. Ahora ya no hay excusa, ¿verdad? Aquí falta el letrero, dice la hermana correctamente, ¿verdad? Pero es bien importante. ¿A qué debo esto el preguntarle? Dice la escritura, ¿verdad? Dice que muchos se entregarán unos a otros. Fíjese. Y van a entrar en las iglesias, hermano. Van a entrar hombres impíos, dice la escritura, que van a tener apariencia de que viven una vida en Cristo, que viven una vida piadosa. ¿Qué quiere decir piadosa? Que viven en el evangelio conforme, pero se van a ir viendo cada uno, ¿verdad? Y el Señor es claro en la escritura cuando dice que por nuestros frutos cada uno de nosotros nos vamos a ir conociendo. Déjeme decirle, la falsedad, la mentira siempre va a salir a la luz. La verdad siempre va a triunfar sobre la mentira, déjeme decirlo. Cristo es la verdad, ¿sí o no, hermanos? Amén, ¿verdad? Cristo es el camino, es el único camino. Él es la verdad, es el pan de vida. Y sin Cristo, hermano, si usted y yo no conocemos la palabra, no conocemos a Cristo, déjeme decirlo. Porque Él es la palabra. Como estaba hablando la hermana el viernes, ¿verdad? Él es el Logos, Él es la palabra del Señor. Él nos enseña el cómo vivir nuestras vidas verdaderamente hacia Él. Porque ¿para quién vives ahora, hermano? ¿Para ti o para Dios? ¿O vives para tus deleites todavía? No, vivimos para Dios, porque somos de Dios. Yo estoy hablando aquí a los cristianos, déjenme decirle, a los que hemos nacido de nuevo. El que realmente ha nacido de nuevo vive para Dios, vive para su Dios, vive para Él. Ya no vivimos más para nosotros, en nuestros placeres, en nuestros gustos. Y siempre hemos venido hablando, ¿no? Que a mí me gusta esto, que yo quiero esto. Ya. ¿Cuál es la voluntad de Dios hacia nuestras vidas ahora? Y por eso aquí Pablo otra vez le escribe a Timoteo, estamos en la segunda,
Yo le dije, usted leyó anteriormente en el 2:2, de segunda de Timoteo 2:2, y leyó, ahí habla de un buen soldado, ahí habla del obrero aprobado, y hoy estamos en 2:3. Le va a hablar de los postreros tiempos, dice, de los peligros de los últimos tiempos. Y usted dice, hermano, pero están en la iglesia. ¿Por qué les habla como difícil? ¿Cómo les va a hablar al principio? Vamos a leer, ¿todo lo tienen? La palabra se lee así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ay, el hermano no le dijo hace 8 días. Eso no se preocupe, ¿verdad? Muchas veces se excusan. ¿Por qué, hermano, no dijo en el nombre del Padre y del Hijo? Importante es leer la Escritura, hermano. O como si yo un día yo le digo buenas tardes, ay, mi hermano no dijo bueno, que Dios lo bendiga, ¿no? No vamos por eso, siempre que sí. Santo, ¿no? Entonces, vamos a leer, así dice la Escritura del Señor. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué? Tiempos peligrosos. Ve ahí, que en los últimos, ahí cuando dice que habrá los postreros, dependiendo de dónde se define, postrero puede ser primero o último, aquí se está definiendo a lo último. Dice, también debes saber que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. Ahí está algo bien importante antes de seguir. Hermano, hoy en día en la iglesia les dice, hermano, viene un avivamiento, viene una paz, dice, mundial para la iglesia. No, hermano, quiero decirle que este día no. Dice que en los postreros días van a venir tiempos, ¿qué? Peligrosos. ¿Para qué? Para los de la iglesia, para la iglesia de Jesucristo. Entonces usted dice, ay, hermano, ¿cómo? Si a mí me han enseñado que el avivamiento, el estar pues tranquilo, que no nos va a hacer falta nada, que no va a pasar nada. No, mi hermano, no sé qué enseñanza le estén dando, pero así no va. Por eso hay que ver las Escrituras. Por eso Pablo es bien claro a Timoteo, peligrosos, dice, ¿qué? Tiempos difíciles, hermano, tiempos de angustia, tiempos donde parece que la maldad, dígame una pregunta, hermano, le hago a usted, ¿la maldad hoy en día va bajando o va aumentando? Va en aumento, hermano. La maldad sigue creciendo y parece que dice, hermano, pero ¿qué pasa? Que no predicamos. Hermano, yo creo que cada quien hace el esfuerzo en predicar. Yo creo que cada quien invita a gente. Yo digo gente, ¿no? Que conocemos, familiares que conocemos. Pero usted ya sabe claramente cómo le va a hablar con la palabra. Porque es bien fácil decirle, ven a Cristo, que te va a resolver tu problema. Ven a Cristo, que te va a dar prosperidad. No, mi hermano, en ninguno habla eso la Escritura. Y usted dirá, sí habla. Bueno, quiere prosperar tu alma, quiere que tú vivas para siempre. ¿Cómo? Aceptándolo a Él, viviendo para Él. Eso es lo que quiere prosperar nuestra vida. No te dijo, quiere prosperarte en otra manera, ¿verdad? Como la hermana dio un ejemplo también. Hermano, yo creo que prospere, ¿verdad? Pero aquí nadie se llama gallo, ¿verdad? Y el Señor sí quiere que prosperemos, pero en su palabra, hermano. Que vivamos en su palabra, mis hermanos. Entonces van a venir tiempos difíciles donde la iglesia, ¿cómo se va a sostener? ¿Cómo va a aguantar? ¿Cómo va a estar firme si no aprende de la palabra? Si no vive de la palabra, si no ha aprendido la palabra. Tiene que saber vivir la palabra en los tiempos difíciles. Hermano, ¿qué pasa hoy en día? Usted dirá, ya pasó la recesión, pero parece que hoy nos está pegando todavía. Hay algunos que no tienen trabajo, ellos trabajan 2-3 días, otros trabajan ya 5, ya 4. Pero el que está confiando en Dios, glorifica a Dios. Pero el que no se preocupa, porque dice, ¿cómo pues? Si a mí me enseñaron que a los hijos de Dios no les falta nada, y hoy me está haciendo falta el trabajo. ¿Cómo? El sol, dice la Escritura, que sale ¿para quién? Para justos, para injustos. Muy importante entonces, hermanos, atender esto. Okay. Hay que entender esto entonces, que va a haber tiempos muy duros, peligrosos.
Y aquí claramente le está advirtiendo Pablo a Timoteo, que los va a ver ahí, delante de su congregación, dice. Que digo, de la congregación de Dios, pues. Delante de ahí donde estaba Timoteo congregándose. La iglesia que estaba llevando a Timoteo. Es importante entonces ver esto. Dice en el 2, porque habrá hombres, fíjese ahí lo que dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Fíjense lo que dice ahí. Cuando dice pues habrá amadores de sí mismo, ¿qué quiere decir? Que la gente solo se tendrá amor por sí misma, que solo pensará en ella y solamente en ella. No le importará a Dios, sino lo que le importará es el dinero. Y eso es lo que vimos hace 8 días, si usted se da cuenta. Dice que desgraciadamente están haciendo ¿qué? Ganancia con el evangelio. Están haciendo ¿qué? Dinero con el evangelio de Jesucristo. Hoy en día, hermano, fíjese. Cuando hoy en día tenemos que predicar la palabra conforme está escrita. Hermanos, ¿qué es dura? Bueno, ¿qué le dijeron a Jesús, sus discípulos? Hermano, Dios, Jesús, esta palabra es dura. ¿Quién la podrá resistir? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Bueno, como sé que te me vas a ir, le voy a bajar entonces. No, le dijo, ¿sabes qué? Mira, Pedrito, ¿quieres ir con ellos? Ve. Y hoy en día así es. Hermano, ahí en donde usted va, ¿cómo predican eso? ¿Cómo recalcan? Bueno, ¿de qué palabra estoy predicando? ¿Las mías? O le pregunto, ¿yo escribí estas escrituras? No. Son del Señor. Las palabras del Señor dice que son vida. Pues eso es lo que te va a dar vida cuando te está exhortando, cuando te está reprendiendo, cuando te está corrigiendo, cuando te está haciendo tu manera de vivir, mi hermano. Está viendo lo que estás haciendo en tu vida. Por eso te está llamando la atención el Señor. Y aquí le está mandando una carta bien importante a Timoteo, Pablo. Fíjate, dice Timoteo. ¿Por qué? Porque acuérdense, Timoteo era un pastor joven, que aún desde la niñez dice que había aprendido las escrituras por medio de su abuelita. Fíjese, y de su mamá, y así, porque qué importante entonces es predicar la palabra también a nuestros hijos. Hermanos que no entienden, ¿quién dice que no entienden, hermano? Bien importante darles la palabra a nuestros hijos, leerles la escritura, aunque usted diga, esto lo tienes 2 añitos, no importa, hermanos, porque después un día le van a decir, mami, léeme la Biblia. Pero dígame, hay niños que a edad de 3, 4 años dicen, mami, léeme un cuento. ¿Y la Biblia cuándo? Porque no nos tomamos tiempo a veces para nuestros hijos en leerle una parte, una porción de la escritura, mi hermano. Y es importante llevar a nuestros hijos también. Ya con eso no quiero decir, ya hermano, cuando usted le ponga a su hijo ahí, él no se va a perder. No le quiero decir eso. Pero es importante que escuche la palabra, porque nuestros caminos son difíciles. Y si no les predicamos también, no les damos la palabra a nuestros hijos, ¿qué cree que es lo más viable que pueda pasar en la gente, en los hijos de uno? Que se desvíen. Miren, hermanos, conocemos hijos de hermanos que no importa que desde chiquitos fueron a la iglesia, pero si no le dieron la palabra, miren, agarraron otro rumbo, porque crecieron y dijeron, ¿sabe qué? Yo a mis 18 años, yo no quiero saber de Dios. Nunca le enseñaron la escritura. Estoy diciendo porque los que tenemos o los que no tenemos, es importante. ¿Y qué pasa hoy? Hijos de pastores también, hermanos. No por ser pastores, ya mi hijo va a ser el heredero de aquí. No. Aquí el que pone es el Señor. Aquí no estamos como los presidentes, por dedo. Next, o aquel porque me cae bien. No, es conforme al corazón de Dios.
Por eso es muy importante, hermanos, hacer discípulos. No hacer mis discípulos, vea esto. Hacer discípulos de Jesucristo. Porque yo puedo hacer mis discípulos conforme a mi manera. Si yo les predico puro triunfalismo, ¿cómo van a andar ustedes? No, pero hasta aquí bien parado, hermano. No, sí se puede, hermano, claro que sí, no, pero no, hermano. El predicar el evangelio de Jesucristo y hacer discípulos para Jesucristo. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo con Timoteo, discipulando a Timoteo. Como le dice, él dice, como así has aprendido de mí. ¿O de quién le enseñó Pablo? Déjame decirlo. Pues mismo Jesucristo, van a pasar diversas dificultades, en pasar también grandes problemas, peligros, dice la escritura, ¿no? Yo pasé por varios peligros, pero todo esto me enseñó el Señor Jesús. ¿Quién le enseñó? Jesús. Entonces Pablo le importaba a Timoteo como a Tito también. Es importantísimo, hermano, ver que la palabra de Dios es lo primordial en nuestras vidas. Por eso le está diciendo, vea ahí, porque habrá ¿qué? Hombres, ¿verdad? Dice, serán fanfarrones, fíjese, cuando dice ahí en la palabra ávaros, vanagloriosos. ¿Qué quiere decir un vanaglorioso? Un orgulloso, hermano. ¿Qué quiere decir orgulloso? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan de la palabra en griega? Bien tufo, pues, para que me anda. Palabra griega tufo, quiere decir orgulloso. Anda bien tufo ese hermano, diga. Háblele en griego, dice. Ese hermano anda bien tufo, dígame. Háblele toda la palabra para que se le baje el tufo. Para que se le baje el orgulloso, ¿no? Y eso es lo que hace la palabra del Señor, mi hermano. Cuando tú sientes que, ay, mira cómo predico, ay, mira cómo canto, ay, mira cómo hago esto, te dice el Señor, tranquilo, todo lo haces porque te lo permito hacer. Y lo entiendes, ¿no? Y dice, ay, Señor, porque somos seres humanos, hermano. A veces como que se nos sube el yo y dice, tranquilo, tranquilo. ¿Quién pagó? ¿Quién pagó? Dice, tú, Señor. Y otra vez nos vuelve a decir que somos servidores de Jesucristo, que somos ministros y que no debemos. Pero hay gente que se le ha olvidado eso, por eso dice ahí Timoteo, mira, va a haber hombres fanfarrones, vanagloriosos, orgullosos. Fíjese, dice que se burlarán de Dios. Mira, hermano, si usted ve que hay gente que se burla de Dios y dice que predican la palabra, hermano. Se burlan de Dios. Usted puede ver tantos videos ahí en YouTube. Gente que como le digo, se burla de Dios. ¿Por qué? Porque ahora quieren predicar sus cosas, sus pensamientos de hombres. Y miren, mixeado con palabra de Dios. Y entonces la gente dice, ay, ese Dios que me predicaron no me cumplió. Sí, porque no fue conforme te dieron a la escritura. No te dijeron correctamente, ¿sabes qué? El día que vengas a los pies de Jesucristo, vas a tener que negarte toda tu vida a ti mismo. Vas a tener que renunciar a tus placeres. Pero dígame, ¿quién en día va y evangeliza así ahora, hermano? Ya la típica evangelización. Ven para acá, joven, para que no te vayas sin Dios. Repite conmigo esto. Y lo típico. Lo confesó, sí, porque dicen, es que hermano, dice Romanos 10:9 que si confesaré con tu boca. Pero ahí cuando dice confesar, ¿qué? El señorío de Cristo, mi hermano, que tú vives para Cristo, que tú eres de Cristo. ¿Cómo lo vas a confesar con tu boca? Pues viviendo una vida en Cristo. Entendamos. Pero a veces sacamos el contexto fuera de él. Entonces repite esto, ¿verdad? Y le hacen una repetición. No, mira, Dios quiere que te arrepientas de la forma en que estás viviendo, de tu pecado. ¿O que queremos tener hombres igual? ¿Cómo habla?
Que va a haber, hermano, porque van a aparentar, déjame decirle. Pero que no quede de nosotros en de hacer discípulos para Jesucristo. Por eso es importante ir discipulando para Jesucristo. No para mí, no para el hermano, no para mis discípulos. No. ¿Por qué Jesucristo les decía, estos son mis discípulos? Porque son los que les había enseñado las Escrituras. Lo que habían aprendido de el Señor Jesús. Es importante, entonces dice aquí, y serán desobedientes a sus padres. De ahí hablo, ¿eh? ¿Serán qué? Desobedientes a sus padres. Y fíjese, ¿eh? Tales hombres, dice. Esos hombres, dice, malagradecidos, dice, y no consideran nada sagrado, dice. Son impíos, para que entendamos, pues ahí en la Escritura dice. ¿Qué es un impío? Alguien que no conoce de Dios, hermano. Un impío es igual que a pecador, ¿no? Como dice la Escritura. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? ¿En dónde? Es importante, hermanos. Entonces le está hablando aquí. Seguimos en el 3, dice, sin afecto natural. Fíjese, ¿eh? ¿Qué es un afecto? Aquí tenemos afecto ¿de qué? De Cristo, el amor de Cristo, que es un afecto, pero que nos amamos unos a otros. ¿Ah? Claro, tenemos un sentimiento, como dice, pero también nos dice la Escritura que hay que amarnos. Pero aquí esto dice sin afecto natural, que no aman a nadie, que no aman a nadie, fíjese, ¿eh? Implacables, dice. ¿Qué quiere un implacable? Calumniador, dice ahí. ¿Y sabe qué es un implacable? Alguien que no perdona. Fíjese, ¿eh? Fíjese. Por eso ahí va claramente, ¿eh? ¿Cuántos de aquí le hicieron algo al hermano de al lado y no, ya lo perdonó? O todavía está bien implacable. Yo no, dice. ¿Eh? Nos está hablando claro la Escritura aquí, ¿eh? Dice calumniadores. ¿Qué entiende por calumniadores? Está calumniando al hermano, ¿eh? Cosa que no es. No, mira, hermano, aquel hermano dijo algo de ti así. Es un levantar falso, claro, es un calumniar a otro. Por eso es importante, hermano, que siempre que le vengan, mira, hermano Tomás, el hermano aquel Omar, me anda diciendo de importante que siempre esté. Vamos con el hermano, vente tú, que me estás aquí trayendo el chisme de vamos, mire, usted va a ver ahí cuando no, hermano, yo no se lo dije porque para que no se sienta. Imagínese, no, usted va a ver ahí la clase de personas. Por eso siempre, mire, venga este hermanito y vamos a hablar con el otro hermanito. Ahí se va a ver quién es el que realmente está calumniando. ¿No? Eso hay que hacerlo con valentía, hermano, porque muchos en las iglesias, ay, sí, hermano, luego le creen al tipo, nada va a pagar. Y por eso ahí se rompen las amistades, y por eso hay contienda entre hermanos. La comunión pues se rompe, hermano, para que entendamos. Y eso no debe de ser así. Cuando dice que nos quede, tenemos que perdonar unos a otros, hermanos. Sigue, dice. Interperantes, dice. Cruel. Interperantes, dice aquí, ¿verdad? ¿Qué es un interperante? Interperantes, perdón. Intemperantes, perdón, correcto. Ya necesito lentes. ¿Verdad? Dice que no tienen control de sí mismos. O sea que no se enojan, no tienen control de sí mismos. No se controlan. Ve ahí.
Exactamente. No se controla, fíjese, ¿eh? Crueles, dice, y aborrecedores de lo bueno, dice ahí. Cruel. ¿Qué es una persona cruel? Exactamente. No se compadece, ¿eh? No, dice Miguel, yo tengo mucho amor, hermano, dice. Pero cuando es la hora de abrazar, dice, nah, es un cruel para abrazar. Imagínense, ¿no? Dice, odiarán lo que es bueno, ahí dice, ¿verdad? En el 4. Perdón, en el 3. Que es aborrecedor de lo bueno. Alguien que no ama lo bueno, sino que lo aborrece. Y de esos hombres, dice, le dice a Pablo a Timoteo, de esos cuídate, de esos evita. ¿Verdad? Es muy importante entonces, hermanos, ahí. Déjame decirle algo, dice importante aquí, que está escrito, dice, que bueno, que yo escribí aquí, que lo copié, pues, conforme a la palabra, ¿eh? Dice, aún dice, en la época del Evangelio habrá tiempos peligrosos, dice, a causa de persecución desde afuera, fíjese, desde afuera también. Dice, más aún por las corrupciones internas. Vean lo que está diciendo. ¿Por qué? Por las corrupciones, ¿qué? Internas. Déjeme decirle una cosa tan fácil y sencilla. La enfermedad del cuerpo siempre es interna. Aunque usted diga, ¿cómo, bro? Sí, porque se viene a manifestar después, por afuera. Yo le pregunto, ¿dónde está un cáncer? ¿En dónde está? Porque cuando dicen, tengo cáncer de piel, dicen unos, ¿por dónde está el cáncer? Ya dentro de la misma sangre. Un cáncer de próstata, un cáncer del hígado, del mama, todo está ahí. ¿Por qué creen que lo pueden destripar y quitarlo? Pero nunca está afuera. O de esa vez que me dio la enfermedad, ¿se acuerdan? Yo pensaba que era, no, es interno, son los nervios lo que hacen hacer eso. Entonces fíjese, que el cuerpo se va a enfermar, claro que sí, hermano. Me imagino que así andaba yo, esto es de mi cosecha, no van a decir, ay, hermano, como a Pablo, ¿no? Cuando dice que le dio un aguijón que lo abofeteara para que no se enorgulleciera, dice, de hablar de las cosas de Dios. Ve ahí, para que no se orgullezcan hablar de las cosas de Dios. Ay, yo Pablo, dice, yo aquí mira cómo el Señor me usa, dice, ¿no? Por eso andaba así. Así que si tú te empiezas a levantar, no te vaya a venir un aguijón ahí más fuerte, ¿eh? Dice, para que no se enorgulleciera de hablar de las cosas de Dios. Pero yo me imagino que él dice que andaba como con un tumor, una dolencia. Fíjese. Si nomás uno andar con una dolencia en la espalda, en la cintura, uno cómo le duele, ¿no? Imagínense en la cara. Por eso, hermanos, es importantísimo, hermano, ver esto. Cuando uno está enfermo, fíjese, estoy hablando en la palabra, cuando no quieres perdonar, ¿de dónde crees que está? ¿De dónde es? De tu corazón. ¿Es de afuera? No, es de adentro, pero lo manifiestas hacia afuera. ¿Cómo? En el hecho de decir, no, yo no voy a perdonar, no, yo no voy a abrazar a aquel, no, por lo que no, estás en tu corazón, mi hermano. Solo lo único que puede sanar tu corazón, mira, es la palabra, es Dios. Ahí sí hay remedio al corazón. Humanamente, pues, gloria a Dios que hay médicos, ¿no? Y te pueden destripar un cáncer, una infección o cualquier cosa. Pero la salvación, mi hermano, la salvación te la da Jesucristo. Y es el único. No hay nadie más. Por eso, mi hermano, hay que obedecer la palabra del Señor. Y más cuando nos habla. ¿Ya? Fuertemente demos gloria a Dios. Decir, ay, Señor, gracias. ¿Sabe por qué nos habla? Porque no nos ha olvidado. Y quiere que andemos caminando en integridad con Él. Que caminemos aún.
en nuestros tiempos más difíciles, hermanos. Dice, a los hombres les gusta acceder a sus propias concupiscencias, ya les dije, ¿verdad? Que a sus deseos, ¿me entienden? Dice, que agradar a Dios, que complacer a Dios. Y así esto, hermanos. Vamos a seguir, dice en el 4, dice, traidores. Yo pensé que ya había acabado, pero no. Traidores, fíjense ahí, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, dice. ¿Qué dice ahí? Traidores, dice, traicionarán a sus amigos. Y la verdad que a veces sí pasa, ¿sabes? Serán imprudentes, dice. Serán soberbios, dice ahí. Fíjese, cuando dice infatuos, quiere decir soberbio, soberbios, fíjese. Wow. Dice, y amadores de los deleites más que de Dios. Ve ahí, ¿qué aman? ¿Qué vale su placer? El amarse ellos mismos en vez de amar a Dios. Fíjese, y esos hombres le está diciendo, de esos tienes que evitar tú. Vea, le está diciendo a Timoteo, dice en el 5, que tendrán apariencia de ¿qué? Fíjense, ahí encontramos otra vez la palabra, de piedad. Pero la negarán la eficacia de ella, a estos evita, fíjense. Están ahí en la iglesia, en la congregación. Y muchos dicen la congregación de los santos. Claro que hay santos, los que se han separado, ¿no?, de vivir en pecado. Los que han rechazado no están en el pecado. Los que han rechazado a vivir una vida consagrada para Dios. El que rechaza no vivir para su deleite, sino para Dios. Ve ahí lo que está diciendo la Escritura, hermano. ¿Qué quiere decir ahí cuando dice que tendrán apariencia de qué? De piedad. ¿Qué es piedad? Acuérdense, el Evangelio, la fe de Dios. Que van a tener esa apariencia como decir, yo ando en Dios. Yo soy cristiano. Yo soy de Jesucristo. Pero dice ¿qué? Pero la negarán, dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos dice, evita, Timoteo. A estos evita, dice. Fíjese, dice aquí la Escritura, dice, actuarán como religiosos en esta nueva traducción viviente, dice, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, le dice. Vea, y fíjese lo que siguen haciendo, dice, porque dice, estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, dice ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice a las mujercillas. ¿Cargadas de qué? De pecado, fíjese, arrastradas por diversas, ¿qué? Concupiscencias. Que se arrastran por sus, ¿qué? Por sus placeres, mi hermano. Fíjese en esta traducción, dice, pues son los que les ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de las mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Ay, ve ahí, fíjense, por eso se meten con mujercillas, dice. Dicen el 7, dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas. Vean lo que dice ahí. ¿Van de qué? Detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. ¿Por qué? Porque están extraviadas, hermanos. Porque andan buscando lo nuevo, ¿no? Andan buscando nuevas enseñanzas. Por eso cuando se les predica la palabra,
No lo entiende. Para un cristiano entender qué tiene que hacer. Nacer de nuevo, alejarse del pecado, de vivir esa clase de vida de pecado, ¿verdad? Dice en el 8, de la manera que a Janes y Jambres se dice resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Ve ahí, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Se acuerdan de 8 días que le estaba hablando de qué quiere decir corruptos? Del griego kataseiro, dice aquí, kataseiro, dice. ¿Sabe qué quiere decir corrupto de mente? Arruinar, dice. Y dice, y arruinar eternamente. También destruir o depravar o perecer. Entonces, cuando una gente está corrupta de mente, mi hermano, ¿qué hace? Destruye. Fíjese, puede destruir a otros también, porque su mente está corrompida. Fíjese lo que dice ahí en esta versión lo dice más claro, dice en el 8, estos maestros se oponen a la verdad. Fíjense, ¿qué son? Estos maestros se oponen a la verdad, dice. Y le pone un ejemplo. Le pone un ejemplo, dice, como allá en Egipto, dice. Fíjate. Tal como a Janes y Jambres se opusieron a Moisés, tienen la mente depravada y una fe falsa. Fíjese, tales maestros tienen una mente ¿qué? Reprobada y una fe falsa. Yo buscando, ¿verdad? Para que usted no se vaya y diga, hermano, ¿quién son esos tal Janes y Jambres? Son hombres egipcios. Y supuestamente los estudiosos, teólogos buscando, son los mismos que se enfrentaron a Faraón, haciendo las mismas cosas. ¿Se acuerdan un ejemplo claro cuando Moisés, los hechiceros, exactamente, resistieron, ¿no? Cada cosa que hacía Moisés, ellos lo hicieron, ¿verdad? De ahí vienen esos nombres de esos, pueden ser sus hechiceros. Entonces ellos siempre estaban ahí, ¿qué? Haciendo lo mismo, pero a los últimos casi ya no hicieron lo mismo, si usted se da cuenta, por resistirse a la verdad. Ya no pudieron. Pudieron tal vez igual hacer, como dice él, la sangre en el río, también lo pudieron hacer con sus manos. Y aún resistiéndose, y aún el faraón les decía, háganlo para que, pero nada es igual al poder de Dios, déjeme decirle. Y nada se iguala a la verdad del Señor, mi hermano. Déjeme decirlo lo más claro. Nada se puede igualar a la verdad del Señor, mi hermano. Muy importante entonces. Y así como esos individuos, ¿verdad? Hay gente en las iglesias que se resisten a la verdad, déjeme decirlo. Le prohíben a sus miembros, a sus congregantes, no escuches esto, no vayas allá, no vayas por allá, porque te vas a confundir, le dicen. Pero si alguien ha aprendido de la palabra, hermanos, y si a un ejemplo, como le decimos, si nos invitan a una iglesia por acá y por allá, tú no vas a participar de lo mismo, tú vas porque te invitaron. Y ahí tú te vas a dar claramente cuenta si se predica el evangelio o no se predica el evangelio. Ahí te ayuda a ti a decir, y no quiere decir que tú seas mejores que ellos, hago la aclaración, porque no, hermano, como nosotros tenemos la verdad. No, claro, tenemos a Jesucristo, y Jesucristo la verdad, ¿sí o no? Por eso es importante, hermanos, tú vas a ver como estudioso de la palabra, decir, wow, es cierto, cómo se está desviando las escrituras. Y usted, ¿verdad? Señor, pues, orar y decir, ahora sí que dame esa palabra, cómo llevar a estos hermanos, ¿verdad? Que no viven en lo correcto, que no están en lo correcto. Pero cuando alguien no te entiende, ¿qué te va a hacer? Te va a ignorar. Se van a oponer a la verdad de Jesucristo. Pero cuando alguien te escuche, va a entender las escrituras. Es importante entonces, hermanos, no tampoco es para temor, no, es para
que nos vayamos afirmando más en su palabra. Dice en el 10, pero tú has seguido, dice, mi doctrina, dice, conducta, perdón, en el 9, perdón, mas no irás más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquello. Ve ahí. ¿Qué quiere decir? Pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de los tontos que son. Fíjense lo que dice la escritura aquí. Tal como pasó como Janes y Jambres. ¿Qué hicieron al final estos hechiceros? No podemos. Yo ya no me puedo parar la lepra. No podemos parar las ranas, las moscas, los piojos. Imagínense, una rascadera, ¿no? Fíjese. Por eso le dice aquí, le está hablando Pablo a Timoteo, sacó una palabra de diciendo, como a estos. Pero dice, pero no se saldrán con la suya, Timoteo. Por mucho tiempo, dice, algún día todos se darán cuenta de los tontos que son. Fíjate lo que dice la escritura. Nueva traducción viviente, para que diga, hermana, está leyendo, para que lo vean. Tal como pasó como Janes y Jambres. Ve ahí. Es importante entonces. Dice que los tiempos también son peligrosos cuando los padres carecen de afecto natural por sus hijos. Vean, que no nos pase eso, hermano. Al contrario, hay que amar a nuestros hijos. Que no entiende, hermano. No sepa. Ámelo, cuídelo, disciplínelo. Dicen, Dios tiene que ser amado por encima de todo, por la mente carnal también. Vea, llena de enemistad contra Él. Dice, vea, más cuando dice viene especialmente el placer carnal, ¿no? Muy difícil, ¿no? Dice, los cristianos deben de alejarse de los que son hallados hipócritas. Tales personas se han encontrado dentro de la iglesia, dice, de la iglesia externa, en todo lugar y en todos los tiempos. Ve ahí. Dicen estas aquí, dice, siempre ha habido hombres astutos que con pretensiones y halagos se infiltran en el favor y en la confianza de los que son demasiado crédulos. Y sí, ¿no? Le hablan con una voz, ¿ya? O elocuentes, infladores. No, aquel hermano como tiene la unción, dice, para hacer tal cosa, le dice. Y el otro, ay, hermano, sí. Sígale, hermano, sígale. Va a ser un hombre de Dios muy grande, le dice. ¿Qué somos delante de Dios, hermano? Déjeme decir. Alguien me puede contestar. ¿Qué somos delante de Dios? Si por pura gracia estamos ahí, aquí, hermano. Cuando digo ahí, delante de su presencia, por pura gracia. Por pura gracia, hermano. ¿Qué somos entonces? ¿No seremos servidores? ¿No seremos mejores servirle a aquel que compró nuestra vida? Aquel que rescató tu vida, mi vida, de la muerte eterna, y te dio vida eterna. ¿Con qué le pagarás? ¿No siéndole fiel? ¿Sirviendo para Él? Aborreciendo lo bueno, ¿no? Y tienes que aborrecer lo malo, mi hermano. Santo Dios. Dice, son demasiado crédulos, ignorantes y fantasiosos. Fíjense, fantasiosos, ¿quién fantasean? Dice, todos debemos estar siempre aprendiendo a conocer al Señor. Dice, a conocer, todos, debemos estar aprendiendo a conocer al Señor, dice. Pero dice, pero esto sigue en cualquier noción nueva. Vea, por eso le dije, siempre la iglesia del día de hoy quiere buscar algo nuevo. Quiere algo nuevo, dice. Y aún así es para las alabanzas, mi hermano. Ay, siempre tocan las mismas, dice. ¿Por qué no tienen algo nuevo? Bueno,
pregunto, ¿para quién son las alabanzas? ¿O a quién tú estás alabando? ¿No a Dios? Es importante, hermano, cántico nuevo en tu boca, entonces. Que haya un cántico nuevo en tu boca, un agradecimiento. Pero aquí le digo, no, buscando algo nuevo cada día, dice. Ay, Señor, dice. Dice, pero nunca dice buscan la verdad como en Jesús, dice. Siempre anda buscando algo nuevo, pero nunca busca la verdad como es en Jesús. ¿En dónde está la verdad? En Jesús, mi hermano, en Jesús. Dice aquí, como los magos egipcios, estos eran hombres de mentes corrompidas, perjudicial contra la verdad y carecían de fe. Fíjese, importante entonces dice aquí. Vamos ahí en el 3:10, dice lo que le va a decir. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Fíjese, le está hablando Pablo a Timoteo. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que soy, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño. Ve ahí. Pablo, y cómo vivo, fíjate ahí, y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Vean, ahí lo que tiene que haber, ay, santo. Fe, paciencia, amor, constancia en el Señor. Pero le está diciendo, ve cómo vivo y ve lo que te estoy enseñando. ¿Qué se le enseña el día de hoy en las iglesias? ¿Cómo hacer dinero? Claro, del evangelio, porque ¿de qué otra cosa? Exactamente. Confiésalo, decrétalo, hazlo tuyo, pisa lo que ya es tuyo, ya ponle la mano y será tuyo. Ya una cosa nueva quieren escuchar. Pero ¿por qué no le dicen niégate, aborrece el pecado, no sigas practicando el pecado? Jovencita, jovencito, si estás ahí con tu pareja, vete de ahí. Pero los ven y no les dicen nada. No hablan de... Y si tú ves un matrimonio que no se ha casado, ve y dile, hermano, ¿qué pasa? Pero no, dice, no, es que estamos probando a ver si nos llevamos. Le digo yo. Mira, ¿hasta dónde se han metido las cosas dentro de la iglesia? O como dijera uno, es que estamos viendo si hay química, pues qué científicos somos o qué. Le digo yo, no, hermano. Dice, el 11 dice, para allá vamos a acabar, dice, tú sabes, dice mi paciencia, dice persecuciones. Ya le habló de lo demás, ahora fíjese, ahora dice mis persecuciones, padecimientos, como los que sobreviví en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas, ¿qué? Me ha librado el Señor. Ve ahí, Dice, ¿sabes cuántas persecuciones y sufrimientos he soportado? Y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Ve ahí. 12 dice, también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí apunta, hermano, para que no diga, a mí nunca me dijeron que iba a sufrir persecución. ¿Qué dice ahí Pablo? Le está diciendo a Timoteo. Y también los que quieren vivir piadosamente, ¿en quién? En Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cómo la veo? ¿Tú quién me va a perseguir, hermano? A los que le hablas la verdad, a los que se oponen a la verdad. Desgraciadamente a veces a los mismos que se llaman ser cristianos. Y si o no, hablamos de eso hace 8 días.
cuando Pablo le estaba hablando a Timoteo. Porque van a venir a decirte que tú eres el que estás enseñando mal, Timoteo. Pero no hagas caso, tú sé obediente a la palabra del Señor. Y mire, le sigue hablando. Dice 13. Dice, malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo ¿qué? Ve ahí, y siendo ¿qué? Engañado. Y es cierto. ¿Ah? Un guía de ciego guía a otro ciego, ¿dónde van a caer? Al pozo. Imagínense. Dice, es cierto, todo lo que quieren vivir una vida en sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirán persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Vean lo que dice esta escritura, ¿eh? Pero los malos e impostores serán cada vez ¿qué? Más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. ¿Saben? En vez de que se debiliten, dicen que van a ser fuertes. Y sí, ¿no? Porque se oponen a la verdad y te dicen, no hermano, no dejemos que nos confundan. No dejemos que vengan con sus sutilezas. Y parece que también hablan igual, como hablando de cristianismo, hermanos. Usted creyente que ve, escucha, que está aquí, póngase a leer las escrituras, por favor. Pero lea cómo van. Y dígales, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Quiero conocerte de verdad. ¿Cuánta gente hoy en día, mi hermano, en verdad? Unos no quieren ir a la iglesia ya porque no hay como engañan. Otros dicen, no, son puros farsantes. Ay, esos hermanos dicen que te aman, pero son unos hipócritas. Porque ya son, hermanos, no quisieron que todos son así. Que va a haber en la iglesia, dice la escritura, va a haber. Pero entonces tú tampoco seas uno como ellos. Da fruto de verdadero arrepentimiento. Vive una vida piadosa para Jesucristo. Vas a tener persecución, sí, te van a hacer burla. Mira, allá en tu trabajo, mira el hermanito, uy, mira la hermanita, uy. No importa, tú sigue adelante. Mira, aquellos que quieren tener la verdad, mira, uy, ya no van a hacer aquí, ya no van a hacer allá. Hermano, sigamos adelante. ¿Qué dice? ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Evita a estas personas. Cuando dice evita, ¿sabe qué quiere decir? Confróntalas también. Enfréntalas. Diles, no es así. Es importante, hermanos, dice. Seguimos, dice. Pero persiste tú en lo que has aprendido, dice, y te persuadiste sabiendo que has aprendido, dice. Perdón, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido? Vean. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te ha enseñado, Timoteo. Ve ahí. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las he enseñado. ¿Quién se las enseñó? Aparte de Pablo. Su mamá. Su mamá y su abuelita le enseñaron la escritura. ¿A quién? A Timoteo, mi hermano. Por eso le está recalcando Pablo ahí, fíjense. Pero tú, dice, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. ¿Y qué le han enseñado? La escritura, la palabra de Dios, la doctrina, la enseñanza, el evangelio de Jesucristo. No cómo prosperar, cómo decretar, cómo reprender. No, tanto no, eso no, mi hermano. Las enseñanzas de la palabra del Señor. 15 dice, ya vamos ahí, dice. Y desde la niñez, dice, has sabido las sagradas escrituras, ve ahí, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que en Cristo, que es en Cristo Jesús. ¿De quién es la fe? ¿En quién? ¿En quién tenemos que depositar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad? En Cristo Jesús. Cuando habla de fe, tu confianza, ¿quién es? Tu seguridad, ¿quién es? Jesucristo, mi hermano. Dice, fíjese ahí, entonces,
Dice el 16, pongamos atención aquí. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por el predicador, dice ahí. Por el apóstol. Por el reverendo, dice. No. Toda palabra es inspirada ¿por quién? ¿O está leyendo su escritura o no trajo la Biblia? Por Dios. Ve ahí. ¿Útil para qué? Para enseñar. ¿De dónde tienes tú que tomar las enseñanzas? Del libro tal, del cuento tal, de la fábula tal. No, de las escrituras. Lo primordial en el cristiano tienen que ser ¿qué? Las escrituras. Por eso dice aquí, ¿útil para qué? Es bien útil para qué? Para enseñar. Dice ahí, ¿para qué? Redarguir. ¿Para qué? Para corregir tu vida, mi vida, como la estamos viviendo. Cuando dice ahí, para redarguir, ¿verdad? Cuando te dice aquí redarguir, para hacer lo que está mal, para vernos hacer lo que está mal en nosotros. Y después dice, para corregir, dice, para corregir tu vida, mi vida. Para instruir, ¿qué? En justicia. Para vivir, ¿cómo? Piadosamente. Para vivir, ¿cómo? En Cristo, ¿eh? Para hacer lo correcto. Cuando dice para hacer justicia, para hacer lo correcto, dice. Dice, a fin, vea ahí ahora, si ustedes al principio veo, ¿qué leímos al principio en el 3? Y en el 2, perdón. Que vendrán, ¿qué? ¿Hombres qué? ¿Amadores de qué? Y dice aquí en el 17, a fin de que el hombre de Dios, ¿el hombre de quién? De Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Traducción aquí, en esos dos últimos versículos, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Ve ahí, ¿eh? Nos corrige cuando estamos equivocados, ve ahí, y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usó para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda la buena obra. Para eso es la palabra del Señor Jesús, para su pueblo, para los que ha comprado con un sacrificio, para los que ha comprado con su sacrificio. ¿Cuántos somos de Jesús, hermano? Realmente. ¿Cuántos nos hemos negado a nuestra vana manera de vivir? Aquí nos enseña claramente la escritura. Toma esos versículos, hermano, y léalos y diga, ay, sí, cierto. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Ve ahí. ¿Fue inspirada para qué? Para que nos fuera a dar a nosotros la enseñanza de ella, pero de verdad, dice. Y para hacer ¿qué? Ver lo que está mal en nuestras vidas y corregir cuando estamos equivocados, porque nos podemos equivocar, hermanos, sí nos podemos equivocar, pero para eso es la palabra del Señor bendita y santa y sagrada. Por eso se llama las santas escrituras para su pueblo, mi hermano. ¿No? Por eso es importante entonces, mi hermano, ¿no? En los últimos tiempos habrá de esos hombres. No queremos ser como esos hombres. Tenemos que ser como hombres entonces, como dijo el último, hombres de Dios. Está ahí en su Biblia. Para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Ve ahí.
Y que perfección no quiere decir que, ay, estando bien perfecto, ¿no? No, acuérdense. Es para prepararte y para capacitarte, dice, ¿verdad? Para que hagas toda, ¿qué? Buena obra en el Señor Jesús. Bueno, mi hermano, que esta palabra te ayude y sigas adelante. Sigamos adelante cada uno de nosotros, ¿verdad? Y vamos así a ponernos en pie y a orar y darle gracias al Señor.